Amar sin condiciones, de Louise Hay. Capítulo 14. Nuestra sexualidad. Afirmación. Estoy en paz con mi sexualidad. Es perfecta para mí. Cuando la sociedad dictamina que somos buenos o malos por nuestra forma de ser o de expresarnos, se nos hace difícil sobrevivir. Empezamos a escondernos o a ser otra persona para agradar a los demás. Esto nunca da resultado y nos hace mucho daño. Al ir creciendo, todos desarrollamos nuestra conducta sexual propia, única y divina. Lamentablemente, se han menospreciado y rebajado los sentimientos sexuales naturales de ciertas personas. Con mucha frecuencia, sus padres les hacen saber que ser homosexual es absolutamente inaceptable. De modo que estos niños aprenden a esconder quiénes son. Aparece un sentimiento de vergüenza y luego se produce una separación inevitable de sus padres, lo que les hace difícil mostrarse abiertos y honestos con su familia. Lo que la mayor parte de la gente no comprende es que al hablar de homosexualidad no nos estamos refiriendo a una elección de comportamiento. Estamos hablando del ser. Si una persona heterosexual se le dijera que tiene que hacerse homosexual para ser aceptable, le resultaría imposible. Sin embargo, la sociedad heterosexual con frecuencia supone que a los homosexuales les tiene que resultar fácil sencillamente cambiar, en lugar de aceptarse a sí mismos y también a los heterosexuales. Debido a esta forma de pensar, es habitual que la gente tenga prejuicios contra los homosexuales. ¿Cuándo vamos a aprender que el objetivo de la vida es el amor incondicional? No hay ningún grupo de personas que sea peor o mejor que otro. Todos estamos exactamente donde estamos en la escalera del crecimiento espiritual. El prejuicio solo nos detiene y nos obstaculiza en nuestra propia evolución. La orientación sexual es algo temporal, escogido para esta vida. Yo creo que todos volvemos una vez tras otra y llegamos a experimentar todas las situaciones de la vida. Hemos sido o seremos negros, blancos y amarillos, heterosexuales y homosexuales, ricos y pobres, inteligentes y corrientes, hermosos y feos, poderosos y humildes. Por lo cual, a mí me parece que el prejuicio es algo estúpido. Si no te has encontrado en cierta situación hasta ahora, tarde o temprano te hallarás en ella, porque necesitamos pasar por toda clase de experiencias para aprender. Culpa y sexualidad. Cuando hablo de pautas de culpa, no pretendo dar a entender que haya algún motivo para sentirse culpable, y en especial no de la sexualidad. Haya dicho lo que haya dicho quien lo haya dicho, por muy alta que parezca ser su autoridad, por muy inferior que esa persona piense que eres, todo esto no tiene nada que ver con la realidad de tu ser. Por unos instantes trata de visualizar la grandiosidad del universo. Va más allá de nuestra comprensión. Ni siquiera nuestros más eminentes científicos, con sus más modernos equipos, pueden medir su tamaño. En ese universo hay miles de millones de galaxias. En un lejanísimo rincón, en una de las galaxias más pequeñas, existe un sol menor. Y alrededor de este sol giran unos pocos puntitos, uno de los cuales se llama Tierra. Se me hace muy difícil creer que la increíble y vasta inteligencia que creó todo este universo sea solo un anciano sentado en una nube encima de la Tierra y observando mis genitales. Y sin embargo, a muchos de nosotros se nos enseñó ese concepto cuando éramos niños. Es esencial que nos liberemos de las ideas tontas, anticuadas y limitadas que no nos apoyan ni nos nutren. Creo firmemente que incluso nuestro concepto de Dios ha de ser de alguien que esté a nuestro favor y no en contra nuestra. Hay muchas religiones para escoger. Si tu religión te dice que eres un pecador y un vil gusano, puedes elegir otra. Hay tantas y tan diferentes para escoger. Si ninguna de las religiones que existe te conviene, inicia una nueva.
Al fin y al cabo, todas las religiones que conocemos fueron comenzadas por alguien que se sentía insatisfecho con las religiones que existían en su época. Estas personas tenían sus propias ideas sobre Dios y el universo, y fueron capaces de congregar a otros que estaban de acuerdo con ellas. La comprensión de la sexualidad. No basta con enseñar los mecanismos de la sexualidad a los niños en la escuela. Tenemos que lograr que recuerden a un nivel muy profundo que su cuerpo, sus genitales y su sexualidad son motivo de alegría. De verdad creo que las personas que se aman a sí mismas y aman su cuerpo no abusan de sí mismas ni de los demás. La revolución sexual y el movimiento de liberación de la mujer han comportado muchos cambios. Los sexos se están aproximando. Estamos descubriendo que la mayoría de las diferencias no son físicas ni mentales, sino más bien culturales y sociales. Estamos en un momento de la historia en que las mujeres van asumiendo cada vez más tareas y actitudes consideradas tradicionalmente masculinas. Y también muchos hombres no dejan pasar la oportunidad de experimentar lo que normalmente se consideraba propio de mujeres. No estoy recomendando que todo el mundo practique el sexo libre continuamente. Lo que digo es que algunas de nuestras reglas no tienen sentido y que esa es la causa de que tantas personas las quebranten y actúen hipócritamente. Cuando dejemos de culpar a los demás por su comportamiento sexual y les enseñemos a amarse y respetarse a sí mismos, entonces automáticamente se tratarán bien y harán lo mismo con los demás y se sentirán dichosos. La causa de que tengamos tantos problemas con nuestra sexualidad actualmente es que muchos de nosotros nos odiamos a nosotros mismos, por lo que nos tratamos mal y hacemos lo mismo con los demás. De ninguna manera quiero crear una culpa adicional a nadie. Sin embargo, hemos de fijarnos en las cosas que necesitamos cambiar, con el fin de funcionar con amor, alegría y respeto durante toda nuestra vida. Sexo seguro. Me parece muy interesante todo este asunto del sexo seguro. Durante cientos de años las mujeres han cargado con todo el peso del sexo seguro. Si no tomaban precauciones, estaban expuestas a las enfermedades infecciosas del momento a la vez que a quedar embarazadas. Ahora, por primera vez, los hombres, especialmente los homosexuales, están comenzando a comprender lo frustrante que resulta esta experiencia. Y hay una gran cantidad de quejas y lamentaciones. Cuando el cuerpo está en el ardor de la pasión, no quiere escuchar a la mente que le da cuidadosas instrucciones de seguridad. Ahora no, de esa manera no. Una noche, un hombre planteó una pregunta al grupo. ¿Qué le dices a alguien que se niega a usar un preservativo? La pregunta iba especialmente dirigida a las mujeres presentes, puesto que con seguridad ellas se habían enfrentado a este problema muchas veces. La respuesta siempre dependerá del propio nivel de autoestima. La persona que realmente se ama a sí misma rehusará tener relaciones sexuales en estas condiciones. Si uno no se tiene mucha estima a sí mismo, probablemente cederá, en la esperanza de que todo salga bien. ¿Cuánto te amas? ¿Cuánto permitirás que abusen de ti? Cada vez menos, a medida que crezca tu amor por ti. Ahora bien, parece llegado el momento de que los hombres comiencen a comprender lo que las mujeres han estado afrontando durante siglos. Los hombres heterosexuales se quejaron y chillaron cuando el movimiento de liberación de la mujer empezó a pedirles que se ocuparan de tareas tradicionalmente femeninas. Hasta ahí podíamos llegar. El Tantra, filosofía que se ha venido practicando en la India durante generaciones, incluye una forma de sexo en que la mente tiene un importante papel. En lugar de ser una pasión incontrolable y desenfrenada, la práctica sexual es canalizada en determinados rituales. Las personas que practican el sexo tántrico aseguran que sobrepasa con mucho cualquier otra experiencia sexual y que el acto sexual en sí mismo puede alargarse horas y horas. Tal vez estemos destinados a aprender una forma más consciente de experimentar el sexo. El sexo seguro está haciendo que la gente
se vuelva muy creativa. Tradicionalmente, los hombres siempre han tenido más parejas sexuales que las mujeres. A algunos hombres les gusta tener muchas parejas para satisfacer su profunda necesidad de autoestima y no por la alegría del acto. No creo que haya nada de malo en tener relaciones sexuales con muchas personas, y el consumo de alcohol y de otras drogas recreativas de forma ocasional puede aceptarse. Sin embargo, si nos vamos de juerga cada noche y si necesitamos varias parejas al día para demostrar nuestra valía, entonces quiere decir que no estamos en un espacio que nos sustente. Es preciso que hagamos algunos cambios mentales. El envejecimiento. Muchas mujeres sienten terror de hacerse mayores debido al sistema de creencias que hemos creado alrededor de la gloria de la juventud. Los hombres no lo tienen tan difícil porque el pelo gris les concede distinción. A los hombres mayores se los respeta e incluso se los admira. Hemos establecido reglas estúpidas con respecto al envejecimiento. Hemos convertido casi en un crimen el hacerse mayor. Tratamos vergonzosamente a nuestros mayores, sin comprender que seremos tratados del mismo modo cuando seamos viejos. No es nada extraño que miremos con horror la primera arruga o la primera cana, considerándola como el comienzo del fin. Durante un tiempo, algunos jóvenes incluso determinaron que una vez cumplidos los 30 años ya se era viejo. Luego, estos mismos jóvenes llegaron a los 30 y cambiaron de opinión. Todos nos hacemos mayores cada día. Estamos destinados a experimentar cada edad. Ninguna es mejor que otra, solo diferentes. Cada edad tiene sus valores especiales. Cuando tenemos miedo de envejecer, en realidad no estamos diciendo «yo no valgo nada, solo mi cuerpo tiene importancia». El cuerpo cambia. Piensa que todos los cuerpos que has tenido desde tu infancia, nuestro espíritu, nuestra esencia, permanece de vida en vida. No tenemos por qué aceptar todas nuestras pautas culturales. Poseemos la capacidad de ser quienes realmente somos, no lo que dicen que somos. Solo nosotros podemos dar sentido a nuestra identidad. Nosotros somos quien aceptamos ser. ¿Qué es lo que aceptas para ti? Tener miedo a envejecer solo apresura el proceso de envejecimiento. Rechazar una parte de nosotros mismos nos lleva a odiarnos más. Podemos perfectamente disfrutar de nosotros mismos a cualquier edad. Aprendamos todo lo que podamos sobre cómo estar sanos y disfrutar del presente. Y por supuesto, tratemos a las personas mayores como quisiéramos que nos trataran a nosotros cuando seamos viejos. Pautas negativas de conducta sexual. Este tipo de actitudes y pautas de comportamiento no puede crear más que culpa a un nivel muy profundo, por mucho afectado exhibicionismo que despleguemos. Las parodias pueden ser muy divertidas, pero también muy destructivas, tanto para los que las hacen como para los que las reciben. Esta es otra forma de evitar la intimidad y la amistad. A mí me parece que las prácticas sadomasoquistas tienen muy poco que ver con la sexualidad y mucho que ver con la rabia contra los padres, especialmente contra el padre. He notado que a medida que las personas se aman más a sí mismas, se alejan de estas prácticas, que son degradantes para ambas partes. Cuando nos amamos de verdad, no podemos hacernos daño a nosotros mismos ni hacer daño a otra persona. Tratamiento. Hoy es otro precioso día sobre la tierra y vamos a vivirlo con alegría. Mi alma no tiene sexualidad. No obstante, ya he experimentado muchas veces las diferentes posibilidades sexuales en este plano terrenal. La elección sexual que hice para esta vida es perfecta para mi crecimiento. Me siento a gusto con mi sexualidad, que es perfecta para mí. Estoy en paz con quien soy sexual, física, mental y espiritualmente. Somos uno con el poder que nos ha creado. Estamos seguros y a salvo, y todo está bien en nuestro mundo.